El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Van a ir al libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Pero podemos leer del 1 al 3 para que tengan un panorama de lo que vamos a analizar. Bien, aconteció, dice, que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Antes de eso la gente vivía 800, 700, 900 y tantos como Matusalén. Entonces, pero cuando la gente comenzó a multiplicarse, la inclinación del hombre siempre ha sido la perversión. Por eso dice, el espíritu no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y en este tiempo, el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo que hizo antes del diluvio. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en aquel tiempo? Dice que la gente se daba en matrimonio, se casaban, comían, bebían, y la gente se daba en matrimonio, exactamente como en los tiempos de Noé. Dice la Escritura que Noé predicó 120 años. Mientras él construía el arca, estaba llamando a la gente, esa gente que vivía antes del diluvio, la estaba llamando al arrepentimiento. Y en 120 años no se convirtió ni una sola persona. ¿Entienden? Porque el hombre estaba construyendo un arca donde nunca antes había llovido. Un vapor, dice, que regaba la tierra, nunca antes había llovido. Él decía que iba a venir un diluvio. Estuvo construyendo el arca donde se iba a salvar él y su familia, y la gente escuchaba el mensaje y no se arrepentía. Por eso dice la Escritura que como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy estamos viviendo en una época donde prevalece la decadencia moral. Hay un declive, un retroceso de la humanidad. Precisamente de la humanidad rebelde. Y el Espíritu Santo insistentemente lucha llamando al arrepentimiento, pero la mayoría de la raza humana hace oídos sordos a su llamamiento. El Espíritu Santo es creador e hizo al hombre con el objetivo de formar una sociedad gobernada, dirigida por él y también dependiente de él. La rebelión es un pecado del espíritu y por la rebelión fue echado Satanás del cielo. Y esa rebelión del pecado del hombre hizo que Dios quitara del hombre su gloria. Y desde entonces el hombre quedó, como dice el libro de Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios jamás abandonó la idea que él tenía con el hombre. Así que comenzó de nuevo llamando un pueblo para organizar, para establecer sus propias leyes y su cultura de reino. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escogía personas
para liberar, para direccionar al pueblo de Israel. Y la historia bíblica muestra que el Espíritu Santo inspiró a ciertos individuos para guiar, para gobernar los miembros de ese reino, pero él estaba continuamente vigilando el progreso y su vida de consagración. Eso es exactamente lo que Dios hace con su pueblo. Esa idea nunca cambió, esa idea nunca varió. Esa idea es permanente y está en ejercicio. O sea que cuando esta gente obedecía, les iba bien. Cuando esta gente desobedecía, les iba mal. Y el Espíritu Santo creó dos clases de ministros. Unos ministros eran obreros de Dios, es decir, hombres de acción, organizadores, administradores, reformadores, ejecutivos, diligentes, eficaces. Y los otros ministros eran portavoces de Dios, o sea que eran profetas y maestros. Bien, vamos a ver primero los obreros de Dios como administradores. Vaya a Génesis 41, del 38 al 40. Y dice Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, todo mi reino. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y le dijo además: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué tipo de obrero era este? Era un obrero administrador. Dios lo había puesto para que administre Egipto y pueda salvar la tierra de Canaán cuando llegó la hambruna. Éxodo 35, 30, 31. Está hablando de Bezaleel. Este hombre era un hombre con una capacidad en el arte asombrosa. Así que cuando tocó construir el templo de Jerusalén, mejor dicho, el tabernáculo más bien, Dios le dijo a Moisés: a este hombre lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Qué le había dado el Espíritu Santo? Le había dado sabiduría, le había dado inteligencia, le había dado ciencia, que es conocimiento, y todo arte. Entonces, este hombre estaba encargado para desarrollar la construcción del plano que Dios le dio a Moisés del tabernáculo. Entonces, ¿qué tipo de obrero era este? Este hombre era también administrador y era artista. Y Dios le puso a otras personas para que él sea el jefe de ellos en la construcción del tabernáculo. Número 11, del 16 al 17. Dios le dijo a Moisés: reúne a 70 personas. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Eso no quería decir que iba a mermar el espíritu en Moisés. Quería decir que el mismo sentir, el mismo deseo, la misma unción que tenía este hombre iba a ser depositada en 70 hombres para que le ayuden en el ministerio. Ahora, ¿qué obrero era este? Administrador, ¿y qué más? Y profeta. Era administrador y profeta, porque el mismo Moisés dijo que Dios le iba a levantar un líder como él, que le hablaría al pueblo. Era administrador y era profeta.
Josué, Números 27, del 15 al 21. Dios le dijo a Moisés, el que te reemplazará será Josué, hijo de un varón en el cual hay espíritu. ¿Qué tipo de obrero era Josué? Era administrador y ¿qué más era? Estratega, capacitado para la guerra. Estratega quiere decir especialista en estrategia, escuchando la voz de Dios. Gedeón está en el libro de Jueces. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y tocó el cuerno. ¿Qué tipo de obrero era este hombre? Era estratega también, era guerrero, porque cuando él tocó el cuerno estaba convocando a los ejércitos. Era guerrero, estratega, ¿qué más? Administrador y ¿qué más? Estaba entre la estrategia. ¿Qué más? 3 cosas era este hombre. Era guerrero o estratega, era administrador y era juez de Israel. El pueblo hacía el bien y comenzaba a funcionar el pueblo. El pueblo hacía mal y Dios le levantaba un juez para corregir lo que estaba mal en el pueblo. Gedeón fue juez de Israel. Jefté, dice Jueces 11:29, el Espíritu de Dios vino sobre Jefté y venció a los amonitas. ¿Qué tipo de obrero era este hombre? Era guerrero, era estratega, ¿qué más? Era juez también, ¿qué más? Y era administrador. Sansón, Jueces 13 del 24 al 25 dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. ¿Qué tipo de obrero era este hombre? Era guerrero, era juez. Saúl, este es el último que tenemos. Dice primera de Samuel 16, entonces el Espíritu de Dios, le estaba diciendo Samuel a Saúl, vendrá sobre ti, profetizarás y serás mudado en otro hombre. ¿Qué tipo de obrero fue Saúl? Profeta, administrador, porque administró el reino, estratega o guerrero. Entonces Dios levanta 2 tipos de obreros. Por eso los dirigentes de la iglesia primitiva insistían que aún aquellos que servían a las mesas tenían que ser llenos del Espíritu. No gente almática, porque la gente almática va a decir, ay, me da pena a este pobre, le vamos a poner más, está muy flaco. Así piensa la gente almática. Para pensando en sus emociones, se gobierna por sus emociones. Y en las cosas de Dios nada se gobierna por emociones, se gobierna por la palabra y lo que uno escucha de Él. Hechos, capítulo 6, verso 3. La gente estaba reclamando ahí que las viudas aquí, que a las viudas griegas no les dan como a las viudas judías, que esto es un abuso, porque la gente comienza así la murmuración entre el pueblo. Y la iglesia primitiva no era la excepción. La iglesia primitiva estaba murmurando entre el pueblo. Entonces tuvieron que hacer un alto y decir, bueno, nosotros los apóstoles solamente nos vamos a dedicar a leer la escritura y a orar. Así que busquen entre ustedes 6 varones o 7 varones, hermanos entre ustedes, pero con estos requisitos, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu, que tengan sabiduría. Y a esa gente que va a ser la copera en las mesas, tiene que tener estos requisitos y les vamos a encargar de este trabajo. El otro tipo de obrero que Dios levanta son los portavoces de Dios. El profeta de Israel puede ser denominado un portavoz de Dios, uno que recibe mensajes y lo da a conocer al pueblo. Así que el profeta estaba consciente
de que el poder de Dios descendía sobre su vida de tiempo en tiempo. Y ese poder lo capacitaba para dar a conocer los mensajes que no eran concebidos en la propia mente. Y esto era precisamente lo que los distinguía de los falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, del verso 2 al 3, Ezequiel, el profeta, condena a los falsos profetas que dicen Dios me dijo cuando Dios no les dijo nada. Y eso acostumbra a hacer el pueblo cristiano. Dios me dijo y Dios no les ha dicho nada. Peor si están pecando. Lo único que les va a decir es arrepentite. Lo único que les va a decir. Aquí dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel y di o decile a los que profetizan de su propio corazón, escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos, locos, que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada! Esto le hace a uno temer a Dios. Va uno desarrollando adentro temor de Dios para no decir Dios me dijo, si Dios no te ha dicho nada. Es tu imaginación. Porque cuando Dios dice algo es claro. Cuando Dios revela algo es claro. Por eso es que la palabra profeta indica inspiración. O sea que el profeta no está hablando por su propia voluntad. Y como dice 2 de Pedro 1:21, la profecía no fue traída por voluntad humana. Ellos entendían que el Espíritu Santo era el que los hacía hablar por voluntad soberana de Dios en cualquier circunstancia y en cualquier necesidad. Y todas estas expresiones usadas en el Antiguo Testamento para designar la obra del Espíritu Santo sobre los seres humanos. De ahí a Crónicas 24:20. Mire cómo Dios habla y está hablándole a un pueblo que no quiere arrepentirse. Dice ahí, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y él se puso de pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Jehová. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también lo ha abandonado. No se paró este hombre ahí delante del pueblo a hablar lo que él se imaginó. Dice aquí que vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías. Y la presión que él sintió lo hizo subirse a un lugar más alto y comenzó a decirle al pueblo que estaban quebrantando el mandamiento del Señor. Cuando uno le dice eso al pueblo, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se enoja. Entonces el hombre estaba corriendo el riesgo de que lo ponen ahí o lo apedreen y lo tumben de la tarima donde se había subido para hablar. Pero cuando el Espíritu Santo está, al que está hablando no le importa lo que piensen los demás. Está dando el mensaje de parte de Dios. Y la reacción, allá ellos. Números, capítulo 11. Hablando ahí cuando estaban los 70 en el monte con Moisés. Entonces el Señor dice, descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. La profecía que ellos lanzaron fue una señal. El Espíritu Santo no solamente usó jueces y profetas para liberar a Israel, también usó reyes. Y eran ungidos con aceite, símbolo de que eran activados. Recuerden que Samuel ungió ¿a quién? A Saúl lo ungió como rey. ¿A quién más?
A David lo ungió como rey también. Y fue activado por el Espíritu. Porque desde aquel día, dice, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El libro de Jueces dice que el Espíritu Santo muchas veces se apartaba una vez concluía la tarea encomendada al escogido. Y también podía apartarse cuando sus escogidos desobedecían. ¿Con quién pasó eso? Con Saúl. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor, ¿qué hacía con él? Lo atormentaba. Por eso que cuando David venía con su alabanza ungida, ¿qué le pasaba al hombre? Se calmaba. Y después que acababa la alabanza, el hombre se tronaba. Tenía delirio de persecución. También cuando David pecó con Betsabé, estaba preocupado de que el Espíritu de Dios pudiera abandonarlo. Por eso dijo él, no quites de mí tu Santo Espíritu. La gran liberación de Dios no vino por medio de ningún rey ungido por los hombres, sino por el Mesías. Y precisamente Mesías, ¿qué significa? Ungido. E Isaías lo anunció. Vaya a Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Isaías 61:1. Porque me ungió Jehová. ¿Para qué lo ungió? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a abrir las puertas de las cárceles. 800 años después, Jesús leyó estas palabras en la sinagoga de Capernaum y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y qué hizo el pueblo? Quisieron matarlo. Lo sacaron y lo iban a despeñar, dice. No se puede separar la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Porque Dios es uno. Jesús también se aparecía en teofanías. ¿Qué son teofanías? Son apariciones de Jesús antes de su encarnación. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino temporalmente a ciertos hombres y mujeres de Dios con el propósito de que realizaran una misión especial durante un tiempo determinado por Dios. Y durante el ministerio de Jesús, Él estaba lleno del Espíritu. Y sus discípulos disfrutaban de la presencia de Jesús. Pero después de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a vivir en el creyente. Es por eso que el creyente no tiene que ser almático. Por eso Pablo les dijo a los corintios, ¿no se dan cuenta que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en su templo de ustedes que es su cuerpo? Por eso dice la Escritura, el que peca contra su cuerpo, contra sí mismo peca, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no habita en esta construcción. El nuevo templo de Dios somos nosotros. En el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo coloca su sello en nosotros, indicando que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos mantiene bajo su cuidado protector, nos defiende del enemigo, nos salva del pecado, perdona nuestros pecados y nos salva del juicio. ¿Por qué? Porque al venir a nuestra vida nos sella como propiedad de Dios para el día de la redención.
Así que en el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo, escuche esto que es importante que lo sepa, coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué te trae? Te trae para enseñarte, para adiestrarte, para pastorearte. En el pastoreo está la alimentación. Él tiene que darte una dieta apropiada para tu edad. Te trae para que seas sanado de tus heridas, de tus recuerdos, de los abusos de tu infancia, de los abusos de tus padres, de los abusos de la gente. Te trae para que seas curado y convalecido, no solamente sanado, convalecido para que puedas levantarte. Una persona que es sanada, le dan una dieta especial para que convalezca, se le acabe la anemia espiritual. Y te trae para que seas liberado de tanta atadura que traes generacional. Y luego que eres liberado, te suelta para que puedas servir. Ahora, ¿qué clase de obrero quieres ser? Eso depende de vos. Depende de vos, depende de tu entrega, depende del deseo que tienes y depende de tu capacidad. Póngase de pie. Sea sincero con el Señor. Dígale, Padre, yo reconozco que tú me has hecho nacer de nuevo por tu Espíritu, pero nunca me había dado cuenta que me colocaste en un cuerpo. He tratado de huir de este cuerpo. No he valorado este cuerpo. No he entendido que la iglesia es tu cuerpo y que tú eres la cabeza que dirige la iglesia. Quiero pedirte perdón porque no me he dejado enseñar. No me he dejado adiestrar, no me he dejado pastorear. El alimento lo he desperdiciado. Hace tiempo que estoy en el cuerpo, ni siquiera he buscado mi sanidad. No tienes tú la culpa, Dios, de que yo no me deje curar, porque vos has dejado todo en tu cuerpo para que yo sea convalecido. Yo necesito, Dios, que esta revelación que tú me has dado me enseñe a cambiar de actitud. Quiero también cambiar de condición, de estado, de posición. Quiero dejar de ser un niño en la fe. Y quiero convertirme en un adulto maduro. Toma control, Dios, de todas esas áreas que tengo que rendirlas a ti. Dame la oportunidad, Dios, una nueva oportunidad para poder rendirlas y aprender a vivir haciendo tu voluntad. Gracias por el sacrificio de Jesús que me coloca en el cuerpo. Gracias por tu Espíritu Santo que me sella como propiedad de Dios. Y gracias por tu palabra que me enseña a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por el privilegio de ser llamado hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.